A partir de este momento, comenzamos la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 28 de julio del año 2025. El editorial de hoy se titula así: ¿Qué peligroso es tomar como verdades sus propias mentiras? Qué peligroso es, para la gobernación, por supuesto, tomar como verdades sus propias mentiras. ¿A qué me refiero o a quién me refiero primeramente? A la anticientífica. Me referí igual cuando estaba el bulto. Ahora a ella le señalo yo que el peligro que representa tomar como verdades axiomáticas sus mentiras. Eso es muy peligroso para la gobernación. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay un desprecio hacia la realidad. Estas personas piensan que porque tienen poder, automáticamente piensan que la realidad la pueden borrar y poner en su lugar sus mentiras. Y eso habla de la falta de humildad en esta señora, porque es soberbia, dice. Esto que estoy diciendo es la verdad y ninguno de ustedes se va a comportar como hereje. Tiene que aceptar, casi como las leyes de Moisés, esto que estoy diciendo. La señora, a raíz de una pregunta donde se le hizo, creo que hoy en la mañanera, sobre la cuestión económica, y dijo en muy poquito tiempo varias de las más grandes estupideces y tonterías, babosadas económicas que le he escuchado desde que llega ella como delegada en Tlalpan. Dice, la economía de México va bien. Y dice uno, ¿dónde se informa? ¿O qué papel está jugando este inútil del secretario de Hacienda que no le muestra los documentos oficiales que elabora Hacienda para decirle, señora, estas cosas no van bien? En deuda, en esto, cae el empleo, la inflación no cede, estamos sin dinero, sin liquidez por los programas del bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella dice, va bien la economía. Pero vean ustedes las razones. Es que nosotros tenemos un nuevo modelo que es ejemplo para el mundo. Le estamos dando una lección al mundo, dijo. ¿Y cuál es su modelo? El humanismo mexicano. Y dice uno, ¿estará bien de la cabeza esta señora? Alguien me dirá, Ángel, es que eso es para las galerías, para sus babiantes seguidores. A ver, no lo dudo que sea para sus babiantes seguidores. Lo acepto eso. El problema es que para los dueños del capital, para aquellas personas que toman riesgo en este país, sean extranjeros o nacionales, el que la presidenta de la República diga estas estupideces, en primer lugar, demuestra una ignorancia total en materia económica. Segundo, es de tal soberbia y nada de humildad que lo dice con orgullo, como diciendo el humanismo mexicano es lo máximo. Y luego dice, ¿por qué? Porque nosotros nos guiamos por primero los pobres. Primero la lana, que primero los pobres que se jodan, les doy ahí una dádiva miserable, ¿verdad? Pero el billete grande a cántaros. Entonces dice uno, ¿qué se ha operado en la mente de esta persona que se dice científica para hacer estas afirmaciones? ¿Saben qué? La locura del poder. El poder, como dicen, enloquece, atonta a los inteligentes y a los pendejos los vuelve locos o alguna cosa así. A esta mujer algo le ha pasado con el poder que tiene, que es muy reducido, porque está acotada en muchos flancos, pero el pequeño espacio de poder que tiene la ha enloquecido. López Obrador al principio más o menos planteaba ahí 2, 3 cosas sensatas. Esta mujer no ha planteado una sola cosa sensata.
decir que el nuevo modelo y por eso va bien la economía. Dice, ¿ya vio el último reporte de la encuesta quincenal de Banamex? ¿Ya vio lo que dicen la encuesta que levanta Banco de México a los especialistas en economía del sector privado? ¿Ya vio el documento de hace un mes? Porque el nuevo va a salir, hoy es que 28, pasado mañana aparecerá el correspondiente al mes de junio, el primer semestre, y ahí va a ser muy interesante. Luego nos va a dar en estos días ya, el INEGI nos va a dar las cifras oportunas del crecimiento de la economía correspondiente al primer semestre. ¿Qué va a decir ante esa cruda y ofensiva realidad? Que el humanismo mexicano funciona, que vamos muy bien y que primero los pobres. Por eso, esta señora no tiene la menor idea de lo que debe hacer como gobernante. No lo entiende, no tiene experiencia y va ahí dando tumbos y como en el cuento de Alicia, para ella cualquier camino es bueno porque no sabe a dónde va. Y qué peligroso es cuando en las condiciones geopolíticas actuales tenemos una gobernante que ni idea tiene hacia dónde vamos. Agréguenle ustedes la complejidad en las relaciones con los Estados Unidos. Miren ustedes, en este punto acaba de anunciarse la aceptación por parte de la Unión Europea de un acuerdo en materia arancelaria, que sería el centro, y en algunos otros detalles complementarios, con la Unión Europea. Es decir, prácticamente el presidente Trump ha ido deshojando la margarita. Tiene un acuerdo ya con Japón, otro con Corea y otro con esto, con para acá, más para allá, etcétera, y ahora con la Unión Europea. Todo aquel país que no se apure a tener un acuerdo con los Estados Unidos en esta materia va a correr un peligro por las represalias evidentes ante los elevados aranceles que Trump, por sus cojones, le aplicaría a ese país. Y otra vez nosotros sin solución. No queremos entender el problema de la seguridad, los funcionarios y políticos morenistas que está exigiendo los Estados Unidos y sacamos preguntas. A mí nunca me han enseñado esa lista. Ah, chinga. No, es el colmo pues de la hipocresía en la gobernación. Estos piensan que Estados Unidos se va a cansar. No se va a cansar. Y ya dijo el señor Lutnick en un programa en Fox ayer, la cadena esa inclinada a favor de Trump, ya olvídense de otra tregua. El 1 de agosto, tejones, les dijo. Así es que tenemos martes, miércoles y jueves. Y dice ella, estamos negociando. ¿Qué está negociando, hombre? El que estaba negociando era Trump, pero con la Unión Europea. Esas son negociaciones. Aquí no es. Sobre todo tenemos un tratado de libre comercio vigente, el TEMEC, y buena parte de nuestro intercambio comercial no tiene aranceles por ese tratado. Entonces dicen, bueno, pues ya veremos con ellos, pero por lo pronto el acero, el esto, el otro, el tomate y se friega. Entonces, ¿dónde está el humanismo mexicano? ¿Dónde está primero los pobres? Dice uno, esta señora no tiene la menor idea, y con ese canciller y con ese secretario de Economía, olvídense ustedes de que algo bueno nos vaya a pasar. Luego, ante esas babosadas del humanismo mexicano y que vamos bien, etcétera, etcétera, ¿quiénes piensan ustedes del gabinete que en verdad comulgan con esas estupideces de la anticientífica? ¿Quién? Pienso que ni siquiera la Altagracia, que ni es alta ni tiene gracia, si se fijan ya aparece poco la compañera. Como que ya se cansó o no se han hecho las cosas que planteó. Le está sucediendo, le está atacando el virus de Alfonso Romo.
¿Se acuerdan cuando llegó Alfonso y qué vamos a hacer esto y esto? Para afuera, bonito. Le está pasando a esta muchacha, a esta señora, lo mismo. Lo mismo le está pasando. ¿Por qué? Porque como son ignorantes en la materia económica y porque andan, quieren el poder, los seduce estar ahí, la foto, la entrevista, no se dan cuenta que los están utilizando de manera perversa. La jalaron para arropar ese Plan México y no sé qué. Dijo, es imposible que alguien acepte esas mentiras, pero no, hay algunos que sí. Su ignorancia en materia económica, entre otros áreas del conocimiento, que aceptan eso como válido. Por ejemplo, la señora Rosa Isela. Esa señora está tapada. Es una nulidad completa. Ella sí acepta las babosadas y las mentiras que dice la anticientífica. Mario Delgado, a pesar de todo, de su corrupción, de su falta de valores éticos, es un economista. Sabe que está mintiendo la anticientífica. ¿Quién más le diría? Esta señora alcalde, la disque presidente de Morena, no tiene la menor idea de economía. Sí, dice ella, sí, y muy bien, y anda ahí, y no se da cuenta que es nada más alguien a quien están utilizando, una figura bonita, agradable, frente a ese care vampiro que es Andy y que le vale. Yo me voy de vacaciones a Japón y pues, ya ahí se ven, ¿verdad? Seguro está de su poder, sin embargo, como cantó el gran Emilio Tuero allá por los años fines de los 40, principios de los 50, en Quinto Patio. Las torres que en el cielo se creyeron, un día cayeron en la humillación. Así le va a pasar a este carevampiro, acuérdense ustedes de mí. Y también a esos ensoberbecidos por acá y que no se cansan de decir mentiras para estar en consonancia con esta mujer, la anticientífica. Y así, unos y otros, el que quieran ustedes. Nada les sale porque son muy incapaces. Y cuando se mete y explicar lo del AIFA, peor tantito. Yo no sé qué van a hacer cuando, si es que efectivamente empiezan a llegar los 20 o 25 aviones Embraer, que en una locura López Obrador se comprometió a adquirir esos aviones de la compañía Embraer. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Los van a vender? ¿Se los van a vender a Aeroméxico o no sé quién? Pero ese aeropuerto jamás va a tener ese número de pasajeros que esta gente piensa obtener. Tienen un grave problema con la infraestructura del AIFA a la Ciudad de México. Y luego tenemos este jovencito, el de los caireles, estos, el fifí, entre los fifíes, este señor de apellido francés, que 3,000 kilómetros de esto y que por acá no tienen un pinche 5. Y hablando de invertir miles y miles de millones de pesos, señores, no han podido terminar el ferrocarril de Santa Fe o no sé dónde, o de Observatorio a Toluca. No han podido terminar porque nunca le dieron dinero a la compañía esta española, CAF, que dijo, ahí se ven, de lechería a la IFA. Es decir, ¿quién les cree? Pues la infraestructura tirada. No tienen dinero para equipar la secretaría que dirige o que encabeza el licenciado García Harfuch. Entonces, en esas condiciones, pues, ¿quiénes son los que ven como, toman como verdades las mentiras, las exageraciones o, para decirlo claro, las estupideces de la anticientífica? Muy poquitos, inclusive muy poquitos dentro de su círculo. En esas condiciones, pues, dice uno, esto está para llorar, señores. La verdad es que es una ilusión para aquellos que piensan todavía que esto va bien y que el humanismo mexicano, ya nadie se acordaba de esa babosada del humanismo mexicano, pero ella lo saca acá.
y piensa que con eso va a impresionar el nuevo modelo y le estamos demostrando al mundo y con primero los pobres. Miren, esta señora es tan tonta que en una economía abierta no es primero los pobres, es primero la ley. Ojo, es primero la ley y su respeto por todos sin distingo alguno, porque eso genera, estimula y fortalece el Estado de Derecho. Y no hay mejor estrategia, mejor instrumento para que los pobres empiecen a dejar de serlo que el que haya un verdadero y fuerte Estado de Derecho en cualquier país. Y eso no le interesa, no entiende el impacto que tiene un fuerte Estado de Derecho. No le da la tatema, pues, a la compañera, no le da la tatema. Ahora, algunos amigos, como diría Gilgamesh, que me quieren bien, insisten en esta cuestión de enfrascarse en polémicas estériles en los medios electrónicos, con personajes como este señor Arturo Ávila y el otro que estuvo un tiempo ahí, se peleaba ahí en el espacio de Ciro, un señor Ibarra que no sé cuántos millones debe, y es una ficha este señor, ¿verdad? Entonces, mi opinión al respecto ha sido muy clara siempre. Discutir con alguno de ellos, ni en privado y mucho menos en público, sirve de algo. ¿Por qué? ¿Cuántas personas ven, vamos a salirnos a otro, ven tercer grado o la hora de opinar? ¿Cuántos? Cuando se pongan ustedes a revisar y tengan información dura, los clásicos, otros datos, verían que son programas que al mexicano promedio no le llaman la atención, no le interesa ese tipo de programas. De tal manera que cuando aparece esta senadora que le achacan una fea, un romance con Adán Augusto, el hombre de la jirafa enamorada, y se pelea con ellos y dice tonterías, mentiras mil, con vehemencia, y luego le contesta la señora López Rabadán, y luego el otro por allá, y esto, y lo, ¿qué ganan ellos? ¿Tiene un impacto eso en esta lucha en contra? Mi opinión personal es que ninguna. Siento yo que la batalla de las ideas la debemos dar en otros espacios, no en esos espacios que ilusionan a los tontos. Acá y que no, y que se agarraron, se pueden agarrar, se pueden deschongar, pero a la media hora nadie se acuerda de eso. En cambio, si nosotros trabajamos con los militantes del PRI, con los militantes del PAN, los convencemos, les damos argumentos sólidos, bien explicados, con claridad, con sencillez, eso sí tendría un impacto porque estaríamos promoviendo el que miles de ciudadanos tomaran conciencia de la clase de gobierno que tenemos. Explicarles, miren, se va a acabar el dinero por estas y estas cosas, no va a haber estos recortes, no hay dinero para salud, no hay dinero para medicinas, explicar todo eso. Dejemos que aquellos se peleen ahí, que este señor, ¿cómo se llama? Este joven que parece un Buda jovencito, ¿cómo se llama este hombre? Ay, es el nombre de un poeta o escritor árabe, Gibran, ¿no? Un tal Gibran, ahí se pelea con este y se pelea con el otro. ¿Qué ganan? Estaba en Morena, era de sus grandes apologistas y ahora está en Movimiento Ciudadano y mañana seguramente va a estar en otro partido. Es decir, así se la viven, pues, así se la viven. Como Monreal, que estuvo en el PRI toda su vida y luego de ahí se fue, creo que al PRD o al PT y luego ya desembarcó en Morena. Es decir, son saltimbanquis de la política. Andan tras el hueso. Vivir sin el hueso para ellos es la muerte. Entonces, ¿qué sentido tiene discutir con ellos?
En primer lugar, son discusiones que el mexicano promedio no entiende, no tiene los elementos mínimos de esas áreas del conocimiento, de la economía, de la política, etcétera, de tal manera que nomás ve ahí a 2 o 3 fifíes gritando y diciéndose hasta de lo que se van a morir. Pero de ahí en fuera nada pasa. De ahí en fuera nada pasa. ¿Por qué? Porque estamos dando una batalla no en el espacio correcto. Esto es un poco como cuando un boxeador va a pelear por el campeonato mundial en la categoría que quieran del box. Y una parte de su entrenamiento es lo que se llama los rounds de sombra. Y entonces el vato arriba del ring solo y el entrenador, el jab, y el gancho y acá y todo. Entonces, no, ya vas por el campeonato. Llega la pelea y le ponen una zurra. ¿Por qué? Porque se engolosinó con los rounds de sombra. Así estamos, así está esa gente. Pelearse ahí en el radio y todo, y quién ganó. Y todo. Es simple y sencillamente creer que los rounds de sombra equivalen a la pelea en serio. No, señores. No. La otra tarea es difícil, no todo el mundo la puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque esas personas están acostumbradas a moverse en un espacio supuestamente de alto nivel intelectual. Pero resulta que el pueblo mexicano tiene un nivel de años de educación que debe estar en los 8.5 o 9 en promedio. Pero quiere decir que hay decenas de millones de mexicanos pues que habrán terminado la primaria o quizá la secundaria en alguna escuela federal donde los de la CENTE son maestros, no entienden nada. Pues. Entonces, hay que llegarle al ciudadano de otra manera. Respeto a las personas que dicen que eso es productivo. Respeto su opinión, pero no la comparto. Y yo fui educado a que si yo no comparto algo, no debo verme obligado a hacer. No creo en el sentido de tomarlo como algo positivo, no en el sentido religioso. Pienso que eso no es productivo para sacar a Morena, para concientizar al ciudadano. Luego de repente a la misma hora hay 3, 4 debates. ¿A cuál va a ir? ¿Al que tiene más rating? ¿Al que se acuerda usted qué radio es? Sin embargo, pululan en el cuadrante una cantidad de espacios así y todos, en el caso económico, repiten lugares comunes de que el crecimiento del PIB y que acá y que ahora agarran el boletín o agarran el documento de Hacienda y punto. Pero como no tienen una sólida formación económica, no explican las causas de por qué estamos así, qué nos espera si seguimos así. Y si tuvieran que decirlo, pues eso los enemista con algunos apoyos. Ya saben ustedes cómo se mueve, cómo masca la iguana en esos ambientes, de ladito y despacito. Y los lee uno en algún periódico financiero, en El Economista o El Financiero, y es el lugar común, las cosas que se han repetido en los últimos 4 o 5 días, una semana. ¿Por qué? Porque no se informan, no leen, no están al día en las últimas corrientes, en cuestiones económicas. El caso rara avis es Enrique Quintana, por ejemplo, que es un hombre que tiene una gran experiencia, disciplinado. Hay veces que no comparto algunos de sus puntos de vista y hay otras colaboraciones que hacen una verdadera síntesis de la situación que priva en el mundo. Por ejemplo, la columna de hoy de Enrique es de lectura obligatoria una y otra vez. La lectura es Semana Crítica, Acuerdos Forzados y Amenazas Arancelarias. Una excelente colaboración. Sin embargo, para entender muchas de las cosas que ahí plantea Enrique, hay que tener conocimientos, porque habla de la situación en el mundo de crecimiento del producto, inflación, tasas de interés, etcétera, etcétera. Y pues
Por desgracia, somos un país de educación primaria. Hay colaboradores de periódicos que, Dios mío querido, dice, ¿quién le dijo a este? Pero, como dijo aquel, Ángel, es lo que hay. Es cierto, es lo que hay. Y eso es una traducción de la realidad del país. ¿De dónde íbamos a tener especialistas en economía sólidos, que con opiniones, con una visión de largo plazo, que se van a las causas? Si esto no es Estados Unidos o no es el Reino Unido, Francia mismo. Es decir, estamos, señores, en la olla. Estamos en la etapa casi de la edad de piedra. Cuando ustedes toman a todos los analistas económicos, y quito las excepciones de rigor, pues, pero a la otra masa son nada más gente que anda ahí, que no encontraron otra cosa y son panegiristas y dicen el lugar común, nada más. A muchos les dolerá y les enojará esto que digo, pero eso es la verdad. Y si se ponen muy flamencos, digo los nombres, pero no tiene caso exhibirlos. Digo, nadie los lee, nadie los toma en cuenta, pero ellos pues pasan cada mes, ¿no? Así es. Yo les pediría, pues, primero que estén atentos para no caer en las garras de esas mentiras que profiere la anticientífica. No hay humanismo mexicano. El humanismo no tiene patria, no tiene país. Es una visión del mundo, es una filosofía, si gusta usted utilizar esa palabra. Pero no hay eso de humanismo mexicano. Y eso de primero los pobres no pasa de ser un mal chiste. La señora anticientífica, nuestra presidente, es una ignorante completa, peligrosa en materia económica. Y el inútil que tiene ahí de Hacienda, pues el pobre parece director de área, el pobre. Ahí andan haciéndose unas maromas con una ingeniería financiera, dicen, para poderle llegar a Pemex 7, 8 mil millones de dólares, que no cambia para nada su situación. Por ejemplo, se acaban de publicar los estados financieros y toda la información financiera de Pemex no auditados, y los números son, pero de pavor. Cuando uno revisa la carátula del balance general de los petróleos mexicanos, encuentra uno algo que es importantísimo. Aquí les va. He comentado yo una y otra vez que la contabilidad es un instrumento de primera importancia para conocer la situación financiera, contable de una empresa. Ahí los números, ahí están. Y el problema es que en México lo que priva en esta materia es una ignorancia tremenda. Pero hay un renglón ahí en los balances, en ese estado financiero, el balance general, que se llama patrimonio. Es el resultado de restarle a los activos, todos los activos, de corto plazo, de largo plazo, o las deudas, todos los activos son 100 pesos. A esos 100 pesos le vamos a restar todas las deudas, es decir, todos los pasivos. Si todos los pasivos son 60 pesos, quiere decir que el patrimonio de esa empresa son 40 pesos. Es positivo, por lo tanto, la empresa está bien. Lo ideal sería que tuviera 50 pesos, es decir, que su patrimonio fuere la mitad de sus activos. Muy bien. Pero ¿cómo está Pemex? Ustedes pueden ver aquí en esto marcado con amarillo y enmarcado en paréntesis. Pues no se alcanza a ver bien, pero les voy a leer. Patrimonio, dice, al 30 de junio del 25, que es el más reciente. 2 billones 35 mil millones de pesos. Ese es el patrimonio negativo de Petróleos Mexicanos. Y esta cantidad se ha mantenido en los últimos 5, 6, 7 o quizá un poquito más de años. Es decir, por más que le inyectan capital a Pemex, no baja su situación. ¿Por qué?
varias razones, la corrupción, la ineficiencia, no hay tecnología avanzada, etcétera, etcétera. Pero hay otro elemento ahí, que es la corrupción y la sobrepoblación laboral. Petróleos Mexicanos es una mina de oro para la clase política o para buena parte de la clase política. Entonces, cuando vemos este patrimonio negativo, y si ustedes me preguntan ya el 31 de diciembre cuánto era 1.984.000.000.000, casi los 2 billones que se mantienen 6 meses después. Es decir, por más dinero que le metan a Pemex, la situación de Pemex es insalvable, señores. Y veamos algo gracias a la acuciosidad del doctor Carlos Ramírez. Vean ustedes lo que voy a mostrarles aquí. Esta gráfica es la que representa la producción de hidrocarburos líquidos. Hay dos grandes divisiones en esto. Uno es lo que extrae Pemex, no lo que produce, es lo que extrae Pemex del subsuelo, y otro es lo que lo que extraen los inversionistas privados que manejan pozos cuando aquellas asignaciones producto de la reforma energética. Bueno, pero luego hay otra cosa que se llama crudos, que llaman condensados. Esos condensados son alguna cosa que no entiendo bien a bien yo qué son los crudos condensados, pero no es el crudo. Y ustedes pueden ver aquí en la curva de abajo, donde dice 1.366, eso es 1.366.000 barriles diarios que extrae Pemex sin los condensados. Y vean ustedes la tendencia clara desde el año, ahorita les voy a decir, desde el año principios del 2023 o fines del 22. La caída es franca. Esa es la realidad de Pemex. Todo lo demás que digamos es pura literatura. Quien esté interesado en esos números, les recomiendo que busque estos documentos, están en la página de Pemex. Ahí va a encontrar todo género de cuadros, de gráficas y de datos que le van a decir a usted de manera cruda cuál es la situación de Petróleos Mexicanos. Vamos a esperar también, en 2 días debe aparecer este trabajo mensual de la Secretaría de Hacienda y al mismo tiempo, como es vencimiento del segundo trimestre, un documento más grande, más detallado del comportamiento de la economía mexicana durante el primero y segundo trimestre se acumula ahí. Y ya hablaremos de las cifras más importantes de ese documento. Pero el resumen es que las cosas van mal. No hay una entidad nacional o internacional que hable positivo y que diga la economía mexicana este año va muy bien y va a crecer al 3%. El más positivo dice el 1.2 este año y el más positivo dice el 1.4, 1.5 el año que viene. Esa es la realidad del país. Eso es lo que ha producido el humanismo mexicano. Eso es lo que ha producido esa estupidez de primero los pobres. No hay peor daño que se le puede hacer a un pobre que el darle dinero para que no trabaje y sobreviva. Es lo peor que le puede pasar a un pobre. Y estos lo hacen con un gusto casi orgásmico, lo hacen. ¿Por qué? Porque prefieren tenerlos ahí amarrados, comprándole su mentalidad. Oye, pero el sexenio que viene, el que venga, hay que resolver el problema. Las cosas, pues, señores, van de mal en peor. Incluso diría ese amigo que recuerdo con afecto y cariño, decía, más peor. De manera sarcástica, por ejemplo, porque era un hombre muy culto y que manejaba el lenguaje de manera privilegiada. Esa es, pues, la realidad de la 4T y del segundo piso
que estamos padeciendo en este gobierno. No se deje engañar por eso, por favor. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 28 de julio del año 2025.